Y esta noche nuevamente vamos a echar un vistazo, una mirada, y vamos a indagar en el libro de Proverbios. Aunque considero que hoy voy a ser bastante preciso, no muy extenso. Proverbios capítulo 16, versículo 32, solamente un versículo. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Búsquenlo. Los dichos de los sabios, propósito de los proverbios, hacer sagaz al simple, para que el hombre y la mujer adquieran conocimiento y ese conocimiento les guíe. Esta sección de proverbios hablan de la vida y la conducta. Es consejería de la vida y la conducta. Consejería sobre vida y conducta. Pero quiero titular el mensaje, en base a esto, el cristiano y la ira. El cristiano y la ira. Y si hemos encontrado el pasaje de la Sagrada Escritura, le estaré dando lectura en el nombre de Jesucristo para comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, y que más que llamarme la atención incluso me sorprende, me maravilla, es ver la simpleza, la sencillez que se encierran en estas breves palabras, pero al mismo tiempo la profundidad de enseñanza que podemos extraer. Entendamos que estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en un tiempo mucho anterior ya a la manifestación del Señor Jesucristo, pero ya vemos cómo el Espíritu de Dios trabajaba en la mente de los hombres, de los escritores del Antiguo Testamento, y plasmaba para nosotros grandes enseñanzas en palabras muy breves. Analicemos lo que dice el proverbista de turno. No pierda de vista que estos son proverbios sobre la vida y la conducta. Entonces, esta consejería va en relación a cómo afrontamos nosotros ciertas situaciones, cómo vivimos la vida cristiana y cuál es nuestra conducta frente a ciertos hechos. Dice el versículo, lo vamos a ver en sus dos partes: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mira qué interesante. Hay mucha gente que se jacta de ser personas fuertes, se enorgullecen de su fortaleza, y es llamativo que siempre llama la atención la gente que destaca por su fortaleza física. Vemos grandes exponentes en distintas disciplinas del deporte, por ejemplo, y muchas veces son personas admiradas. Sin embargo, el proverbista dice que es mucho mejor que esa persona fuerte, fornida, que asombra, que llama la atención, que tiene casi un carisma de imán sobre los espectadores. Mucho mejor que ese tipo de individuos es aquel que es tardo para con la ira. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno podría preguntarse por qué. ¿Por qué es mucho mejor ser tardo en la ira que ser una persona fuerte? Y la respuesta es sencilla. Porque la fortaleza, sobre todo física, sirve para ciertas áreas de la vida. Pero el poder vencer en un momento de ira nos ayuda para mantenernos en una línea de vida y conducta. A veces se requiere mayor fortaleza espiritual, anímica o psicológica
para sobreponernos o al mismo tiempo para no caer en el juego de las emociones no sujetas al Espíritu Santo, una de ellas la ira. Y yo podría preguntar, ¿la Biblia desconoce la ira en el hombre? ¿O podríamos decir que la Biblia sí reconoce que la ira es parte del ser humano? Y creo que la respuesta más próxima sería la segunda. La Biblia sí reconoce que una de las emociones, que obviamente es negativa, presente en el ser humano de alguna forma de manera instintiva y natural, es la ira. Pongamos ejemplos frente a esto. Dígame si no da ira, no da realmente molestia, y a veces la expresamos frente a la injusticia. Cuando muchas veces el fuerte abusa del débil, cuando vemos injusticias flagrantes, viene la ira a nuestro corazón. Pero hay modelos bíblicos que debemos seguir. Usted conoce el caso que al menos en dos partes de la Escritura, y da la impresión que fueron dos eventos diferentes, cuando el Señor Jesucristo limpió el templo. La Biblia es clara, dice que se cumplía la Escritura de los profetas, que el celo sobre la casa de Jehová, sobre la casa de Dios, lo consumió. Y le dolía, nuevamente citando el contexto de los profetas, porque la casa llamada a ser casa de oración la habían vuelto cueva de ladrones. Entonces vemos un modelo de ira en el Señor Jesús. Pero ahí está el precedente para nosotros. Él se airó, pero no pecó. Y su ira, o su expresión de molestia, fue razonable, fue justificada y al mismo tiempo fue equilibrada. Entonces, si el Señor Jesucristo, y pongamos esto en antecedente, que en San Juan 11:35 se nos dice que el Señor Jesús lloró, que es una de las emociones más básicas del ser humano, nosotros también tenemos derecho y por naturaleza lloramos. Pero ahora veamos el otro aspecto de carácter. Estamos hablando de vida y carácter, conducta. Si en el caso del Señor Jesús, frente a hechos que realmente ameritaban, manifestó una expresión de disgusto con ira, pero en equilibrio, en control y en un grado justo, quiere decir que nosotros también podemos expresar un cierto grado de disgusto e ira, pero evitar pecar en el hecho. Fíjese frente a esto. En Efesios capítulo 4, versículo 26, en una de estas hermosas cartas del apóstol Pablo desde la prisión, escribe a los hermanos de Éfeso y les declara lo siguiente: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Y dice que ojalá lo antes posible, si ha habido una diferencia, un disgusto con alguien, arreglar cuentas. Pero note lo que dice: airaos, pero no pequéis. Así como vemos el ejemplo del Divino Maestro, observamos que el apóstol Pablo da un consejo sabiendo que hay áreas propias del ser humano, creyente o no creyente, que se van a manifestar en algún momento. Y la Biblia no condena el hecho que se manifieste. La Biblia aconseja cómo controlar el hecho en sí. Es por eso que el proverbista lo está diciendo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Note que aquí no está diciendo que no nos vamos a airar, sino que en algún momento puede ocurrir. Pero cómo controlarlo o cómo llevar esta expresión de una emocionalidad incluso a veces instintiva, eso es lo que va a marcar la diferencia. No es lo mismo airarse por una causa justa que muchas veces agredir verbal o físicamente por una molestia exagerada. Note por favor y acompáñeme brevemente, si gusta, a la carta de Santiago, y nos dice algo muy especial respecto de lo mismo. Después vamos a pasar al segundo versículo y vamos a estar cerrando.
Note lo que dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo y escritor de esta carta extraordinaria. Note por favor. Dice, capítulo 1, estamos en el capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, involucra mujer también, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mire qué interesante. Pronto para oír, tardo para hablar, pronto para airarse. Tiene mucha relación con el proverbista que tuvimos como base para el mensaje, porque Santiago nos enseña la parte práctica de la doctrina, cómo vivir el evangelio de manera práctica, cómo vivir la doctrina de manera práctica, y está dando una consejería tremenda. ¿Cómo nosotros podemos evitar airarnos? Dos cosas: escuchando bien y hablando poco, rápidos en el oír, tardos en el hablar, tardos en airarnos. Como que nos está dando la pauta para no caer en extremos de ira que muchas veces nos pueden perjudicar, primero nuestra relación de comunión con el Espíritu Santo, y pueden empañar también nuestro testimonio y comunión con los que nos rodean. Y está diciendo, seamos prontos, seamos rápidos, seamos claros en el entendimiento en lo que escuchamos y cómo lo analizamos, y al mismo tiempo seamos cautos en nuestras palabras, porque a veces palabras sacan palabras y al final terminamos en confrontaciones inútiles. Y ahí nosotros somos tardos, somos lentos para airarnos. Pero después dice en el versículo 20 la razón, la necesidad de tener esta buena conducta en la vida diaria como creyentes. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En palabras sencillas, Dios no nos va a respaldar si no acatamos la consejería de su palabra. Él sí sabe que nos vamos a irar en algún momento, pero Él no nos va a respaldar si no nos esforzamos en ser hacedores de esta palabra y poniendo en práctica los consejos que la misma Biblia desprende. Bien, Dios nos bendiga. Volvamos a Proverbios y cerremos ahora con la segunda parte de este versículo 32 del capítulo 16, que nos da consejería sobre vida y conducta. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Bien, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, lo tenemos claro. Pero ahora dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Por lo general, en aquellos tiempos, los grandes hombres de guerra o los reyes que entraban en desafío eran capaces de dominar sobre ciudades, y eso era digno de reconocimiento. Así como el hombre fuerte es admirado, en aquellos días eran temidos y reconocidos los que podían tomar ciudades y comarcas, aquellos que podían invadir aldeas, pero incluso mayor reconocimiento que eso es aquel ser humano que es capaz de enseñorearse sobre su espíritu. ¿Qué significa esto? Que es capaz de controlar sus emociones humanamente, y entendamos que en este tiempo el Espíritu Santo todavía no descendía de manera general sobre los individuos como para hacer la obra transformadora. Estamos en un tiempo muy lejano todavía a la gracia, y quizás desde lo netamente humano esto resulta casi imposible, porque en situaciones extremas es muy, pero muy difícil, bastante improbable que podamos sujetarnos frente a ciertas acciones. Ahora, si lo logramos,
seamos muy honestos, en el ámbito del creyente, del cristiano, va a ser por obra del Espíritu Santo de Dios. Pues vamos muy rapidito, muy cortito a Santiago y vamos cerrando. Santiago habla algo muy similar, pero ahora aplica la idea hacia la lengua. Y esto nos va a servir para entender cómo la parte emocional sí puede ser sujeta. Note aquí, por favor. Dice, capítulo 3 de Santiago, desde el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuándo? Sobre todo cuando estamos airados. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, una persona madura, equilibrada, una persona templada, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí también está involucrando las emociones, Santiago, en esta escritura. Y ahora va a decir, note por favor, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y comienza después a introducir todo esto a la emoción suelta que sujeta a la ira. También involucra una lengua incapaz de frenarse. Pero todo el contexto de lo que comienza a decirnos el escritor nos lleva a entender que el único capaz de producir que nosotros sujetemos y venzamos en un momento de un arrebato de ira, el que nos va a sujetar va a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que caminamos en vida y conducta tratando de agradar a Dios y de hacer su voluntad, tenemos una garantía a nuestro favor. El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras debilidades, como dice Romanos 8:26, y ese concepto de debilidades se aplica en todos los contextos. Él es el que nos da fuerza cuando estamos débiles, es quien nos da sustento de gozo cuando estamos tristes, es el que nos sujeta cuando la emoción está suelta, y es el que nos enseña a oír rápidamente, callar oportunamente y molestarnos o airarnos lejanamente. Que Dios nos ayude, amada iglesia, para que siempre el Espíritu Santo nos permita llevar una vida agradable a Dios. Quiero cerrar solamente con esto. Muchas veces han habido casos lamentables que por un minuto de ira se pierde toda una vida de comunión con Dios. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos sustente y que la bendición de Dios recaiga sobre nuestras vidas. Entrego este púlpito, esta oportunidad cerrando nuestra Biblia y glorificando todo.